salud es lo más importante y por ello estaremos nuevamente juntos durante esta hora de emisión compartiendo los temas más relevantes en salud y los más actuales. Desde aquí, desde el Sindicato Médico del Uruguay. En esta edición hablaremos con el reconocido oncólogo de nuestro país, el doctor Álvaro Vázquez Delgados. Con él abordaremos la incidencia del cáncer en Uruguay. Recibimos a la licenciada en enfermería Alicia Guerra, quien nos informa sobre los programas y la atención en las diferentes policlínicas de la Intendencia Municipal de Montevideo. Nos informaremos sobre las propuestas planteadas en la Convención de Médicos Unidos, previa a las elecciones del próximo 26 de septiembre. Tendremos además todas las noticias y los avances en salud con el doctor Bernardo Wolson y nos ejercitaremos desde casa con la profesora e instructora Andrea Martínez del Gimnasio Forma. Damos inicio al programa del día de hoy con la nota realizada al doctor Álvaro Vázquez Delgado en el marco de la Convención de Médicos Unidos. Bueno, y como les anunciaba, tenemos el honor y el placer de recibir a una eminencia, al doctor Álvaro Vázquez, aquí con nosotros por primera vez en Hablemos de Salud. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a ti, muy amable, un gusto para mí estar con ustedes. El gusto es nuestro y también es muy difícil tomar un tema en sí contigo con todos los temas importantes y relevantes que hay. Álvaro, si nos volcamos para lo que es cáncer de mama. Un problema. Cáncer de mama es la enfermedad oncológica de la mujer en Uruguay. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo en el Registro Nacional de Cáncer, que funciona en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la valoración numérica de los casos que hay de cáncer de mama en nuestro país. Nuestro país es el país de América Latina que tiene la mayor incidencia por cantidad de habitantes en América Latina y llega a 1.800 casos nuevos por año en todo el país de cáncer de mama, cánceres nuevos, ¿no? ¿Y eso por qué? Qué buena pregunta. El día que lo sepamos, ganamos el premio Nobel y un montón de cosas más. Pero, a ver, hay varios elementos que están coadyuvando. Uruguay tiene el perfil oncológico que tienen los países desarrollados. Tiene el mismo perfil oncológico que tiene Estados Unidos, que tiene Canadá, que tienen los países europeos de mayor desarrollo, o sea, los del oeste. El mismo perfil que tiene Australia y que tiene Nueva Zelanda. Con Argentina compartimos también eso. ¿Qué tienen en común todos estos países? Seguramente el tipo de dieta que tenemos. Nosotros tenemos una dieta que está absolutamente desbalanceada en lo que son grasas animales. Normalmente deberíamos tener una dieta en la cual los omega 3, omega 6, funcionaran de forma equilibrada, con un 2:1 más o menos, para decirlo de forma fácil, entre las grasas que pueden ser dañinas y las que son protectoras para la salud. Bueno, la dieta que nosotros tenemos y que generalmente tienen los países ganaderos en el mundo, es una dieta que está desbalanceada de 15:1, lo que debería ser 2:1 es 15:1.
Yo creo que ahí tiene que haber un factor que es fundamental para la incidencia y la cantidad de cáncer de mama que tenemos. Pero también, como la oncología y todas las enfermedades oncológicas normalmente son enfermedades que tienen un trasfondo genético, o sea, una alteración genética en las células. Seguramente tenemos factores genéticos que no los conocemos todavía del todo, conocemos algunos muy clásicos, el BRCA1, BRCA2, que tienen toda una incidencia de origen familiar y demás, pero seguramente hay otras mutaciones genéticas que deben estar presentes en nuestra población y que en poco tiempo ojalá las podamos conocer para poder ubicarnos un poco mejor en el problema. 1.800 casos nuevos por año es muchísima gente que se enferma por cáncer de mama. Es una cifra que llama mucho la atención también porque Uruguay está trabajando muchísimo en prevención. Digo, cada vez ustedes están brindando más herramientas y como que todavía nos falta educación, quizás. Sí, sin duda. La prevención siempre tiene dos aspectos, ¿no? Uno que es el ubicar los factores de riesgo que, si están presentes, pueden ser la causa que se desarrollen las enfermedades. Y otra parte de la prevención es detectar tempranamente las enfermedades. Son los dos grandes factores que tenemos que ubicar siempre. Contra los factores de riesgo hay que conocerlos, cuáles son. El factor de riesgo por excelencia en cáncer es el tabaco. Después, la alimentación también tiene una incidencia muy grande. Algunos hábitos, como el sol, por ejemplo, nosotros tenemos una población que tiene buena cantidad de melanoma también y otras patologías asociadas a la incidencia que tiene el sol en estas latitudes. Entonces, los factores de riesgo son muy importantes conocerlos para luchar contra ellos y para que tratar de que hagan el menor daño posible. Y después hay muchas enfermedades oncológicas de las cuales se pueden detectar rápidamente y en eso es muy claro todo a nivel científico el desarrollo que hay. Cuanto antes se detecta una enfermedad oncológica, más chance hay que la persona se salve. Cuanto más tarde se detecta, menos chance hay. Entonces, yo creo que ahí hay dos focos que son muy importantes en el afrontar al paciente oncológico y a la población en general. Y como tú decías muy bien, es un tema de educación. Precisamos educarnos cada vez más en el cuidado de la salud. La expectativa de vida en Uruguay para un niño, una niña que nace hoy, es por lo menos 80 años y va a seguir subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en condiciones habituales y normales que tenemos hoy, de salud y de desarrollo social, cualquier persona tendría que vivir o podría vivir 80 años si no aparecieran elementos que estuvieran actuando contra esa expectativa de vida. Bueno, tenemos el derecho a vivirlos, tenemos que luchar para que eso sea un derecho y que la vida dure todo lo que tiene que durar y que no hayan factores de riesgo que estén tratando de hacer que la vida dure menos. Y ese es el problema de las enfermedades oncológicas. Todavía siguen estando muy asociadas a la muerte. Y es verdad, porque si bien en nuestro país la mortalidad por cáncer ha descendido un poco en los últimos años, teníamos una mortalidad de un 48% aproximadamente, hoy estamos, una supervivencia de un 48%, hoy tenemos una supervivencia que ronda el 53-54% de todos los pacientes que se enferman, pero todavía estamos muy lejos todavía y podemos mejorar muchísimo estos números. Y se mejora también educándonos en otros temas, como por ejemplo en el caso del tabaco, que también es uno de los factores de riesgo más importantes. ¿Cómo estamos en cifras? A pesar de toda la lucha y la guerra que le venimos dando en nuestro país al tabaco. Ha habido desde el año 2005 en adelante una progresiva disminución de la población que fumaba y ha dejado de fumar, pero en donde más se ha visto es en el inicio del hábito, donde hay mucho menos gente que inicia el hábito del tabaco. Hoy en día aproximadamente es un 20 y poco de la población que sigue fumando, casi el 80% de la población ya no fuma y se han empezado a ver las consecuencias que eso ha tenido. No tanto en la enfermedad oncológica, todavía que algo se ha empezado a vislumbrar, pero sí en otras enfermedades como son las cardiovasculares, que ha habido un avance interesantísimo. Han bajado muchísimo la incidencia de infarto agudo de miocardio, que era una de las enfermedades clásicas que dependen también del tabaco, como daña las arterias. Entonces, ahí hay un foco que es muy importante. Y otra cosa que ha pasado, que tenemos que ver si es solo por estas políticas que se han tomado o también por otras cosas que han ido sucediendo, como la cantidad de vida que es mayor.
Hace aproximadamente 10 años el principal tumor que teníamos en Uruguay en los hombres era el cáncer de pulmón, en cuanto a la incidencia, la cantidad de casos que teníamos. Hoy en día ha dejado de ser el primer cáncer en el hombre, el pulmón, y ha pasado a ser el cáncer de próstata. Esto es una evolución que también se parece muchísimo a lo que ha pasado en los países desarrollados y que se basa en que tenemos mejores condiciones de vida, tenemos mayor cantidad de vida y empiezan a aparecer las enfermedades oncológicas que se vinculan con la cantidad de vida. Cuanto más se vive, hay algunos tumores que aparecen más, pero eso es porque menos gente se muere antes. Sin querer abusar de tu tiempo, sabemos que tienes que irte a una conferencia. Medicamentos de alto costo. Bien, en Uruguay tenemos la mejor cobertura de América Latina para medicamentos de alto costo para toda la población. Tenemos un sistema que está tratando de ser equitativo. ¿Cuáles medicamentos de alto costo son los que se han priorizado por el Fondo Nacional de Recursos? En primer lugar, los que tienen efecto en el área oncológica, me voy a referir, que es lo que conozco, lo que tienen efecto en aumentar la cantidad de vida del paciente oncológico, lo que tienen efecto en la curación del cáncer. Bueno, los medicamentos de alto costo que hoy curan realmente el cáncer lo tenemos todos a disposición. Los otros medicamentos que todavía no han entrado y que bueno, se está estudiando progresivamente cómo hacemos para incluirlos dentro del sistema, todavía son medicamentos que se usan para la etapa metastásica del paciente, donde un paciente en etapa metastásica es muy difícil que se cure, con lo cual bueno, hay que medir muy bien el gasto que se hace en salud en esta población, que merece tener su tratamiento, que merece tener todo, pero que lleva un poquito más de tiempo poder incluir la cobertura universal de estos pacientes. Pero si comparamos con lo que pasa en cualquier país de la región, nosotros tenemos una disponibilidad para toda la población de medicación de alto costo que es la mejor de América Latina. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con las propuestas presentadas en el marco de la Convención de Médicos Unidos. Ya regresamos.